Las sanciones penales en México, más que tomar un efecto de represalia contra el responsable del delito, procuran tomar un giro correctivo, en el sentido que el fin de estas es la futura reintegración del condenado a la sociedad, y viéndolo desde el lado positivo, volverlo una persona útil y beneficiosa. Una vez cumplida su condena, muchos también ven otra perspectiva diferente de la finalidad de las sanciones, como es la de la intimidación a la sociedad para que delincuentes potenciales se abstengan de cometer ilícitos al pensar y reflexionar en las consecuencias que en otros han recaído por la comisión de actividades delictuosas. En cuanto a los derechos de los condenados y su futuro, podemos citar el artículo 18 de nuestra Constitución, el cual nos dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Ahora, ¿qué es una sanción penal? Una sanción penal es la acción consecuente que toma el Estado basada en las leyes penales a manera de castigo correctivo en contra de un individuo sentenciado por un delito. Recordemos que el delito se define como una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Al decir sanciones penales, lo primero que se nos viene a la mente es la pena corporal conocida como prisión, que es la más conocida en el ámbito penal. Sin embargo, el Código Penal Federal vigente en los Estados Unidos mexicanos señala los diferentes tipos de sanciones penales en el país. Prisión. La prisión es la privación de la libertad de nuestro país. Su duración mínima es de 3 días y la pena máxima es de 60 años. Las leyes competentes regularán el lugar para ejecutar dichas penas, basándose exactamente en la resolución condenatoria correspondiente. Tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad, así como de inimputables. A las personas inimputables se les da una condena que puedan cumplir en libertad dadas sus condiciones especiales y consiste en medidas laborales, educativas y curativas. La semilibertad es la alternación de periodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. Se turnan los días de reclusión con los de libertad y tratamientos especiales, como los que ya mencioné anteriormente. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos que no se empalmen con los horarios de la fuente de ingresos de subsistencia del sujeto, y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad. Puede ser una pena autónoma o sustitutiva de la prisión o de la multa. Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad y por ningún motivo puede este trabajo ser degradante o humillante para el condenado. Confinamiento. El confinamiento crea en el condenado la obligación sancionatoria de residir en determinado lugar y sin poder salir de él. El Ejecutivo hará la designación del lugar para dicho fin, tomando en cuenta las exigencias de la tranquilidad pública, con la salud y las necesidades del mismo condenado. Sanción pecuniaria. Las sanciones pecuniarias pueden ser divididas en dos clases que son la multa y la reparación de daños. La multa se pagará al Estado y se calculará en días de multa. Estos nunca podrán exceder de 1000. Si el sancionado no puede cumplir monetariamente, la autoridad puede sustituirla por trabajo a favor de la comunidad. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. Se clasifica en sanción pecuniaria, sin embargo, no solo es de naturaleza monetaria, también incluye otros tipos de reparación del daño. Por ejemplo, en lo monetario tenemos la restitución de la cosa obtenida por el delito, indemnización por daños materiales y morales, resarcimiento de los perjuicios ocasionados, pago de las pérdidas de ingresos, así como de la pérdida de oportunidades, y en las reparaciones no económicas tenemos la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima y la disculpa pública. Decomiso de instrumentos, objetos y productos de delito. Esta sanción consiste en decomisar los objetos y productos de un delito, si estos son de uso prohibido o de naturaleza ilícita, y en el caso de sustancias nocivas para la salud, se procederá a su destrucción. Esto puede hacerse durante la averiguación o en su proceso. Amonestación. Esta sanción se da cuando un juez se dirige al acusado, de modo que le advierte de las consecuencias de sus actos ilícitos, le hace una exhortación a la enmienda y le avisa
con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. Apercibimiento y caución de no ofender. El apercibimiento es muy parecido a la amonestación. La diferencia es que en este caso el juez hace la conminación cuando piense que el delincuente piensa cometer nuevamente un delito por la actitud del mismo y cuando su comportamiento resulte amenazante. Y en caso de cometerlo será considerado como reincidente. Cuando el juez lo estime, además del apercibimiento, exigirá al acusado una caución de no ofender. Suspensión de derechos. La suspensión de derechos puede darse como consecuencia directa de otra sanción, como la prisión, o puede ser por sí mismo una sanción. Publicación de sentencia. Consiste en la publicación total o en parte de una sentencia en uno o dos periódicos. Esto puede ser a petición del ofendido, o si el juez lo estima necesario, también se puede ordenar a título de reparación del daño, habiendo conexión entre esta sanción y la que mencioné anteriormente. Vigilancia de la autoridad. Esta sanción va de la mano con la sentencia de restricción de libertad y derechos. El juez dispondrá que durante esta clase de condenas el sentenciado se mantenga bajo vigilancia de la autoridad, la cual observará y orientará la conducta del delincuente para una futura readaptación social. Ahora, el indulto. El indulto es un concepto importante al hablar de las sanciones del ámbito penal, ya que a diferencia de la amnistía, que supone el perdón del delito, el indulto lo que perdona es única y exclusivamente la pena o responsabilidad penal. Lo concede el jefe del Ejecutivo. Para su concesión no basta una simple petición, es necesario que el condenado cumpla con una serie de requisitos, por ejemplo, haber cumplido cierta porción de sentencia, porción equitativa con la pena que le fue impuesta en un principio, o en comportamiento, pero entre los requisitos más importantes, en mi opinión, son unos claros signos de aptitud para ser reintegrado a la sociedad. Y con esta opinión concluyo, también agregando que la idea que justifica la pena es la justicia, o sea, dar a cada uno lo suyo, y recordar que las sanciones penales son tomadas a la vez como medidas de seguridad con el fin de impedir que se vuelva a delinquir, y es castigadora por la infracción de las normas jurídicas penales, en otras palabras, por la comisión del delito.